Este video de reactivo limitante tiene como conocimientos previos requeridos el concepto de mol, peso molecular, peso molar y todo lo que se ha visto previamente en esta misma guía, esto es, balanceo y cálculos estequiométricos. Los contenidos que vamos a ver acá son la reacción con un reactivo limitante y un ejemplo integrador. Dados los conocimientos anteriores, ustedes ya deberían ser capaces que, dada una reacción como esta, y sabiendo cuánto parten de uno de los reactivos, calcular cuánto tiene que reaccionar del otro reactivo y cuánto me va a dar de producto. Por ejemplo, yo podría saber que una molécula de oxígeno más 2 moléculas de hidrógeno me van a producir 2 moléculas de agua. O un mol de moléculas de oxígeno, 2 moles de moléculas de hidrógeno dan 2 moles de moléculas de agua. Lo voy a poner acá un poquito esquemáticamente. Ahí tenemos en rojo un mol de moléculas de oxígeno, por ejemplo, en blanco 2 moles de moléculas de hidrógeno y a la derecha los dos moles de moléculas de agua. Ahora supónganse que yo tengo 7 moles de moléculas de oxígeno y las hago reaccionar con 2 moles de moléculas de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas o cuántos moles de moléculas de agua se me van a formar? Y acá hay que empezar a pensar un poquito en algo distinto. Porque ustedes imagínense, yo tengo un paquete de 6 salchichas y tengo 200 panes para panchos. ¿Cuántos panchos yo voy a poder hacer? Ya sé que intuitivamente ustedes saben la respuesta, pero vamos a ver un poco cómo calcularlo analíticamente eso. Entonces, la pregunta nuestra es, 7 moles de moléculas de oxígeno más 2 moles de moléculas de hidrógeno, ¿cuántos moles de moléculas de agua producen? A ver, tenemos un mol de moléculas de oxígeno, S1, acuérdense que si no se especifica el coeficiente estequiométrico es 1, que reaccionan con 2 moles de hidrógeno. La relación es 1 a 2. Por una regla de 3, yo sé que ahora tengo 7 moles de moléculas de oxígeno. ¿Cuánto se me va a producir de hidrógeno? Bueno, es una regla de 3 muy simple y yo podría calcular que da 14 moles de hidrógeno. Y acá viene el problema. Yo no tengo 14 moles de moléculas de hidrógeno. Yo tengo solamente 2 moles de moléculas de hidrógeno. Entonces es imposible que reaccionen 14 moles cuando yo tengo solamente 2. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema. Yo no tengo el hidrógeno suficiente para que reaccione todo. Hacemos el cálculo al revés. Ahora yo voy a hacer la regla de 3, pero tomando en base el hidrógeno. Si 2 mol de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno, 2 mol de hidrógeno, ¿con cuánto reaccionará de oxígeno? Es una regla de 3 trivial que la respuesta es 1 mol de oxígeno. ¿Tengo yo un mol de oxígeno? Sí. No solamente tengo uno, tengo 7. Tengo oxígeno de más. Entonces puede perfectamente reaccionar ese mol de oxígeno. Me van a sobrar, por supuesto, 6 moles de oxígeno, que no van a reaccionar porque no hay hidrógeno suficiente. Ahí están las dos reglas de 3 que yo les planteé antes. Entonces, de una forma llegamos a que tenemos que reaccionar con 14 moles de hidrógeno, que no los tenemos. De la otra forma tenemos que reaccionar con un mol de oxígeno, que sí lo tenemos. Entonces, el oxígeno es mi reactivo en exceso, me está sobrando, tengo oxígeno de más. En el ejemplo que yo les había puesto antes, si yo tengo un paquete de 6 salchichas y 100 panes, tengo panes de más, están sobrando los panes. Ese sería mi reactivo en exceso. En cambio, el hidrógeno en este caso, o las salchichas en el otro ejemplo, es el reactivo limitante, me está limitando. ¿Sí? Este concepto es importantísimo y es fundamental que se entienda perfectamente. Y así
amarillo y fuerte. Los cálculos siempre deben hacerse basándose en el reactivo limitante. ¿Sí? Si yo hago todos los cálculos basándome en el reactivo que está en el exceso, me va a dar mal. Es como si yo dijera, en el ejemplo de los panchos y las salchichas, si yo dijera, tengo 100 panes, puedo hacer 100 panchos. No, porque las 6 salchichas me están limitando, entonces mi cálculo tiene que basarse en esas 6 salchichas, que reaccionarán con 6 panes, reaccionarán en la panza si quieren, para producir 6 panchos. Repito lo que acabo de decir. Todos los cálculos se deben hacer con el reactivo limitante. Bueno, entonces ahora sí vamos a considerar siempre bien los coeficientes estequiométricos, las cantidades reales que tenemos, no lo que pusimos, sino lo que sale de los coeficientes estequiométricos. Entonces ahora sí, sabiendo que el hidrógeno es el reactivo limitante, yo puedo plantear la regla de 3. 2 moles de hidrógeno producen 2 moles de agua, 2 moles de hidrógeno, que es lo que realmente tenemos, me va a producir, obviamente, 2 moles de agua. Y esa es la respuesta. 7 moles de moléculas de oxígeno más 2 moles de moléculas de hidrógeno me van a producir 2 moles de moléculas de agua. Esa es la respuesta correcta a la pregunta de la que planteamos. Eso que acabo de explicar es la base de todo el tema de reactivo limitante. Como dije antes, es un tema que por ahí cuesta entenderlo bien, pero una vez que uno lo entiende el concepto, todos los ejercicios terminan siendo muy parecidos. Vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a resolver completamente. Dice que se pone a reaccionar 5 mol de cloruro de hierro 3 con 20 gramos de sulfuro de hidrógeno y se forman como producto sulfuro de hierro 3 y ácido clorhídrico. ¿Cuántas moléculas de sulfuro de hierro 3 se formaron? ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se formaron? Si sobró algún reactivo, ¿cuántos moles? Bueno, analicemos el problema. Primero que nada, hay que escribir la ecuación. Tenemos todos los reactivos ahí, tenemos el cloruro de hierro 3, que reacciona con el sulfuro de hidrógeno, y se forma como producto sulfuro de hierro 3 y ácido clorhídrico. Este planteo no es exclusivo de reactivo limitante. En general, cualquier problema de estequiometría hay que, si no lo dice explícitamente, hay que plantearlo. Segunda etapa, balancear. Nunca se olviden de balancear las ecuaciones, nunca. De hecho, si se les presenta una ecuación, lo primero que tienen que hacer es verificar si está balanceado o no. No voy a explicar acá cómo se balancea, ya lo deben saber de la primera parte de la guía, pero esos son los coeficientes. Recuerden que si el coeficiente es 1, no se pone. Tenemos esa que es nuestra ecuación química. Vemos ahora cuáles son las cantidades de cada una de las especies. Tengo 5 mol de cloruro de hierro 3 y tengo 20 gramos de sulfuro de hidrógeno. Y acá una aclaración que es muy importante para toda estequiometría, no solo para reactivo limitante. Siempre conviene trabajar utilizando moles. Hay gente que trabaja utilizando gramos. Si sabe cómo hacerlo, está bien. No es que esté mal hacerlo de esa forma. Está perfecto, ¿sí? Pero en mi experiencia es mucho más simple trabajar siempre utilizando moles y al final de todo convertir a lo que haga falta. Entonces, sabiendo que el peso molar del sulfuro de hidrógeno es 34,1 gramos por mol, yo a esos 20 gramos los puedo llevar a 0,587 mol y directamente trabajar con esa cantidad. Nos olvidamos por el momento de esos 20 gramos. Eso es lo que tengo inicialmente. Eso es lo que pongo a reaccionar. En cualquier cálculo estequiométrico de este tipo, lo primero que hay que hacer es determinar cuál de esos dos, si el cloruro de hierro 3 o el sulfuro de hidrógeno, cuál de esos dos son el reactivo limitante. Bueno, para eso hago un cálculo estequiométrico, hago una regla de 3. Si 2 moles de cloruro de hierro reaccionan con 3 moles de sulfuro de hidrógeno, eso es de acuerdo a la estequiometría de la reacción. 5 moles de cloruro de hierro 3 van a reaccionar con 7,5 mol de sulfuro de hidrógeno. Ahora,
Yo necesito 7,5 mol, yo tengo 0,587 mol. No funciona. Por lo tanto, el sulfuro de hidrógeno es el reactivo limitante. Es el que va a decir hasta cuándo se puede reaccionar. Voy a consumir todo y más que eso no se va a formar porque no tengo más sulfuro de hidrógeno para que reaccione. El cloruro de hierro 3 va a ser el reactivo que está en exceso y me va a sobrar. Entonces, el sulfuro de hidrógeno dije que reaccionan 0,587 mol, todo lo que tenía. ¿Cuánto va a reaccionar de cloruro de hierro 3? Y bueno, de acuerdo a la estequiometría, si 3 moles de sulfuro de hidrógeno reaccionan con 2 moles de cloruro de hierro 3, 0,587 mol de sulfuro de hidrógeno van a reaccionar con 0,391 mol de cloruro de hierro 3. Eso es lo que va a reaccionar. Me va a sobrar cloruro de hierro 3 porque está en exceso. Ahora, ¿cuántos se forman de mis productos? Yo tenía dos preguntas. ¿Cuántas moléculas de sulfuro de hierro 3 se formaron y cuántos gramos de ácido clorhídrico se formaron? Yo podría, para este cálculo, para la regla de 3, plantearla usando o el cloruro de hierro o el sulfuro de hidrógeno. Pero ojo, siempre teniendo en cuenta los que reaccionan, no los que tenía inicialmente. Y la recomendación acá es usar el limitante. ¿Por qué? Porque fíjense, el inicial y los que reaccionan del limitante son iguales. En cambio, del cloruro de hierro, del reactivo que está en exceso, son diferentes, entonces es más fácil de equivocarse. Por eso la recomendación es que estos cálculos siempre hacerlos con el limitante. Y otra cosa, a mí me preguntaba por moléculas recién y por gramos. Bueno, siempre trabajemos todo con moles y al final llevemos a lo que haga falta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, trabajar todo con moles. ¿Cómo hacemos? Bueno, determinemos las cantidades de los productos. Fácil, estequiometría, 3 moles de sulfuro de hidrógeno, el limitante con la recomendación que acabamos de dar, un mol de sulfuro de hierro 3, 0,587 mol de sulfuro de hidrógeno, que es lo que tenemos, me da 0,196 mol de sulfuro de hierro 3. Eso es lo que se forma. Puedo hacer un cálculo equivalente. 3 de sulfuro de hidrógeno, 6 de ácido clorhídrico, 0,587 de sulfuro de hidrógeno, 1,174 mol de ácido clorhídrico. Eso es lo que se me formó. Ahora, ¿cuánto tenemos al final de todo? Si yo partí de 5 mol de cloruro de hierro y reaccionaron 0,391, al final voy a tener la resta. 4,609 mol de cloruro de hierro. Repito, es el que está en exceso, me sobra. En cambio, el sulfuro de hidrógeno, lo que reaccionó es igual a lo que tenía inicialmente, por eso es limitante. Y en el final me queda 0 mol. ¿Qué me queda de los productos? Bueno, lo que se formó. 0,196 mol de sulfuro de hierro 3 y 1,174 mol de ácido clorhídrico. Ahora, las preguntas eran, ¿cuántas moléculas de sulfuro de hierro 3 se formaron? ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se formaron? Si sobró algún reactivo y cuántos moles. Bueno, acá está un poco resumido el cuadro anterior y podemos ver cuántas moléculas de sulfuro de hierro 3 se formaron. Bueno, yo sé que tengo 0,196 mol, pero con una regla de 3, yo sé que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, 0,196 mol van a ser 1,180 por 10 a la 23 moléculas. Y esa es la respuesta a la primera de las preguntas. Se formaron 1,180 por 10 a la 23 moléculas de sulfuro de hierro 3. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se formaron? Yo sé que un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos, 1,174 mol de ácido clorhídrico van a ser 42,86 gramos.
Y esa es nuestra respuesta. Finalmente, y esto ya lo hemos respondido antes, ¿sobró algún reactivo? ¿Cuántos moles? Y bueno, lo que sobró es el reactivo que está en exceso. El cloruro de hierro 3 estaba en exceso y 4,609 moles fueron los que sobraron. Con esto termina el video de reactivo limitante. Y este es un tema que por ahí tiene algunas complicaciones, pero la clave es ser prolijo. Es anotar todo lo que tenemos inicialmente, verificar que la ecuación esté balanceada, llevar todo a moles. Es mucho más fácil trabajar con moles, ver cuál de los dos es el reactivo limitante. Puedo tener 3, 4 reactivos, pero siempre va a haber uno que me va a estar limitando la reacción, que se va a consumir primero que todos. Y después hacemos todos los cálculos con moles y llevamos a las unidades que nos pida finalmente.